Entre sombras antiguas y estrellas que ya han olvidado su nombre, una voz se alza como un eco eterno. Has cruzado el umbral prohibido, viajero de mundos invisibles. Aquí, donde el tiempo duerme y los dragones sueñan, las palabras abren portales a mundos imposibles. Bienvenido al susurro de la hechicera. Cierra los ojos y deja que la magia comience. Solo Leveling, una novela de Chugón. Prólogo. La misión diaria está disponible. Era la voz clara de una mujer joven. Resultaba evidente que aquello no era un juego, pero tampoco era un sueño. Esa voz había resonado en mi cabeza de verdad. Incluso flotaba en el aire una ventana con la información de la misión. ¿Hoy también? Mientras rezaba todas las oraciones que me sé, abrí la ventana de información. ¡Bling! Misión diaria. Preparativos de fuerza. 100 flexiones, sin completar. 100 abdominales, sin completar. 100 sentadillas, sin completar. Carrera de 10 kilómetros, sin completar. Advertencia: no completar la misión en el tiempo indicado supone un castigo. Justo después de leer, comencé a maldecir entre dientes. ¡Ah! ¿Hoy también? Cazador de rango E, capítulo 1. Sun Jinwoo, cazador de rango E. Hiciera lo que hiciera, ese título siempre le perseguía. Sus habilidades no distaban mucho de las de la gente común. Él solo era algo más fuerte y sus heridas sanaban un poco más rápido de lo habitual. Como consecuencia, siempre terminaba herido de una forma u otra. También había estado al borde de la muerte en más de una ocasión. Obviamente, a Jinwoo no le entusiasmaba ser cazador. El trabajo era peligroso. Siempre lo trataban con desprecio. Y por si fuera poco, el salario era bastante ridículo. Si no fuera por la ayuda para gastos médicos que proporcionaba la Asociación de Cazadores a sus miembros, devolvería su licencia de cazador en el acto y llevaría una vida normal y corriente. Sin embargo, ya con 24 años y sin ningún talento conocido, Jinwoo se había convertido en cazador para pagar el tratamiento de su madre, que ascendía a varios millones de wons al mes. Podría decirse que no tenía otra opción. Por eso mismo, quisiera o no, aquel día tenía que unirse al raid organizado por la asociación. Por lo general, todos los cazadores que cubrían una misma zona se conocían bastante bien. Al fin y al cabo, cuando una puerta se abría, todos los del área estaban convocados. Los que iban llegando primero se saludaban unos a otros mientras daban sorbos a la taza de café caliente que repartían los empleados de la asociación. Kim! ¡Anda, Park! ¿Qué haces aquí? ¿No lo habías dejado? Bueno, mi mujer está esperando el segundo. No nos lo esperábamos. ¡Ja! Ya veo. Para los cazadores como nosotros, nada como un buen raid para sacarse un extra, ¿verdad? Cuando Kim estalló en carcajadas, Park le siguió con una risita incómoda y preguntó: de todas formas, la asociación no llama tan a menudo como antes, ¿no? ¿Es que ha bajado el número de puertas? ¿Qué va a bajar? Lo que pasa es que últimamente los gremios se están poniendo en serio y están dejando a la asociación atrás. No pierden el tiempo cuando hay tanto dinero de por medio. Bueno, como este raid está organizado por la asociación, eso quiere decir que es seguro, ¿no? Park echó un vistazo a su alrededor con nerviosismo. El hecho de que ningún gremio se hubiera movilizado en esta ocasión solo podía significar que no era una misión que diera mucho dinero, con lo que probablemente se tratara de una puerta de dificultad baja, aunque en realidad no había forma de saberlo con seguridad, y él no era el único que se mostraba intranquilo. Otros cazadores también miraban a su alrededor, inquietos. No sabría decirte. Kim apuraba su café, evitando responder al cazador Park, cuando vislumbró a alguien en la distancia y levantó la mano, agitándola con entusiasmo. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sun! ¡Sun! A otros cazadores también se les iluminó la cara al verlo llegar. Buenos días. No era otro que Sun Jinwoo. Jinwoo saludó al cazador Kim con una ligera inclinación de cabeza y pasó de largo. Kim lo vio alejarse y rió entre dientes. Ha venido Jinwoo. Hoy la cosa pinta bien. El cazador Park, con los ojos como platos, se pegó al señor Kim. ¿Y eso? ¿Es buen cazador? Ah, claro, que tú no lo conoces.
Empezó a trabajar poco después de que tú lo dejaras. No hay ningún cazador por aquí que no sepa quién es. ¿Tan fuerte es? Entonces, ¿por qué trabaja para la asociación? ¿Por qué no se une a algún gremio o va por su cuenta? King entrecerró los ojos, esbozando una ligera sonrisa. ¿Sabes cómo lo llaman? ¿Y yo qué voy a saber? Déjate de misterios y dímelo ya. El cazador más débil. ¿Eh? ¿No querrás decir el más fuerte? No, hombre. El cazador más fuerte es el apodo de Choi Jong-in, el cazador de rango S. Ese chaval de ahí es el más débil. Puede que sea el cazador más flojo de toda Corea. ¿Qué? Park frunció el ceño. Y si ese tal Jin-woo era tan débil, ¿por qué todo el mundo se alegraba tanto de verlo? Al fin y al cabo, si las cosas se ponían feas, lo que necesitaban eran a alguien que le cubriera las espaldas. No lograba entender la reacción de los demás cazadores. Inclinó la cabeza, dubitativo, cuando su compañero le dio un buen codazo en el costado. ¿No lo pillas? Si está aquí, es porque la mazmorra de hoy no será demasiado peligrosa. La asociación nunca lo pondría en una misión demasiado difícil. Nadie quiere ver cómo un chaval muere, ¿no? En ese momento, a Park se le iluminó la cara. ¡Ah, claro! Park había dejado a su mujer preocupada, ya que era su primera incursión después de mucho tiempo. A decir verdad, él mismo se sentía inquieto, pero las palabras de King le habían quitado un enorme peso de encima. King continuó hablando. Se dice que hasta resultó herido en una puerta de nivel E y que pasó una semana en el hospital. ¿Cómo va a acabar un cazador herido en una puerta de nivel E? Pues por eso mismo te lo digo, nadie se lo esperaba, así que al parecer ni siquiera llevaban un sanador. ¿Y por algo así se tiró una semana en el hospital? Park soltó una risotada. King le clavó la mirada. ¡Shh! ¡Te va a oír, idiota! ¡Uy! No me he dado cuenta. Park miró en dirección a Jin-woo mientras se reía entre dientes. Por suerte, Sung estaba lo suficientemente lejos como para que no los hubiera escuchado. Sin embargo, se equivocaba. Lo he oído todo, señores. Una sonrisa amarga se dibujó en la cara de Jin-woo mientras hacía por ignorar a los otros dos cazadores. En momentos como ese, no podía por menos que maldecir su agudo sentido del oído. La incursión todavía no había comenzado. ¿Habré llegado demasiado pronto? Jin-woo localizó a un empleado de la asociación que repartía café y se acercó a él para matar el tiempo. Hola, ¿me pones un café? ¡Oh! Lo siento muchísimo, cazador Sung. Me acabo de quedar sin café. El frío viento invernal le rozó la punta de la nariz. Sung se la frotó con el dedo índice. El día no parecía ir muy bien, incluso el café se había acabado justo cuando era su turno. ¿Por qué insistes en ser cazador, Jin-woo? Ante él estaba la hermosa Lee Yo-hee, con el ceño fruncido en señal de descontento, sanándolo con su magia. Lo siento, respondió Jin-woo, inclinando la cabeza. No te lo digo para que te disculpes, es porque me preocupo por ti. Si sigues peleando así, cualquier día de estos te va a pasar algo de verdad. Jin-woo echó un vistazo por encima del hombro a Yo-hee. Otros cazadores estaban luchando. Al cruzar la puerta aparecía una mazmorra. En esa ocasión, la mazmorra sería de un nivel D. Decenas de cazadores estaban limpiando el interior de monstruos con relativa facilidad. Sin embargo, incluso eso era demasiado para Jin-woo, un cazador de rango E. Normalmente, curar a los cazadores desde la retaguardia era la labor de los sanadores. Jin-woo, que acababa herido en cada raid, era conocido entre ellos también. Yo-hee le preguntó con cautela. ¿Es que hay alguna razón por la que no puedes dejarlo? Jin-woo sacudió la cabeza con energía. No quería airear sus asuntos personales con el resto de los cazadores. Ser cazador es mi afición. Si no fuera por esto, probablemente me moriría de aburrimiento. La boca de Yo-hee se torció en una mueca. Si sigues con esta afición tuya, probablemente tu próxima raid sea en el más allá. Jin-woo, a quien había cogido con la guardia baja, estalló en una carcajada. Eso hizo que la reprimienda de Yo-hee se intensificara. ¡Ah! ¡No te rías! ¡Se te van a abrir las heridas! Jin-woo preguntó entre risas. Pero, ¿de dónde te has sacado eso? ¿De dónde va a ser? Del señor King, que está ahí al fondo. ¿Cómo no?
Siempre igual. Entre risas, el tratamiento casi estaba completo, pero ya era tarde. Todo apuntaba a que la incursión había terminado. La expresión de Jinwoo se ensombreció. Solo he podido cargarme a un monstruo hoy. Y encima había sido uno de nivel E. Empezó a juguetear con la piedra mágica entre los dedos. Una piedra mágica de ese nivel no llegaba ni a 100.000 wons, un precio bastante bajo por jugarse el cuello. Una piedra de un monstruo de nivel C se vende por más de 10 millones. Sin embargo, un cazador de rango E como él no era rival para un monstruo de rango C. En ese momento, alguien gritó: ¡Eh! ¡Aquí hay otra puerta! Los cazadores de alrededor se acercaron a mirar. ¡Es verdad! ¿Cómo que hay otra? Tal y como había dicho el primero, había una entrada oculta dentro de la misma mazmorra. El señor Song, que ya peinaba alguna que otra cana tras 10 años de experiencia como cazador, se asomó a la entrada con asombro. ¿Una mazmorra doble? Así que existen. El interior de la cueva estaba muy oscuro y apenas se veía nada. Song invocó su especialidad, la bola de fuego, y la lanzó hacia el interior. La llama se alejó, refulgente. El pasadizo parecía interminable. Al poco, la llama perdió fuelle y cayó, chisporroteó brevemente y se apagó. La cueva volvió a sumirse en la oscuridad. ¡Venid todos! ¡Tenemos que hablar! Los cazadores se apiñaron alrededor de Song, el auténtico líder. Jinwoo y Yohei, que ya habían terminado el tratamiento, también se acercaron. Song se dirigió a los cazadores. Como todos sabéis, las puertas no se cierran hasta que no acabamos con el último jefe. Dado que ya hemos limpiado toda la zona y la puerta sigue igual, el jefe debe de estar aquí dentro. Song señaló la entrada oculta de la mazmorra. Los cazadores intercambiaron algunas miradas y asintieron. No había disconformidad alguna. Song continuó. En casos como este, tenemos que informar a la asociación y esperar a que decidan, pero entonces puede venir otros cazadores a acabar con el jefe, y nuestras ganancias se verían bastante reducidas. Los cazadores fruncieron el ceño, especialmente Park, que necesitaba una gran suma de dinero para el embarazo de su mujer. Hoy en día los cuidados posparto cuestan un riñón. Para él no tenía sentido jugarse la vida por cifras insignificantes. Por eso os propongo que acabemos con el jefe entre nosotros y nos vayamos. ¿Qué me decís? Los cazadores se sumieron en sus pensamientos. Al principio, nadie supo qué decir. Lo cierto era que nadie podía prever qué podía pasar, con lo que nadie tenía garantizada su seguridad. Pero aquella mazmorra había sido especialmente fácil, por lo que no había motivos para pensar que lo que les aguardaba dentro fuera a ser mucho más complicado. Caraspeó Song. Somos 17, así que lo mejor es votar. Si decidimos entrar, nada de quejas. ¿Qué os parece? Todos asintieron ante la propuesta de Song. Nadie tenía nada que objetar. Yo voy. Song levantó la mano. Uno a uno, los cazadores le fueron imitando. ¡Yo también! ¡Yo voto que sí! Park levantó el brazo primero, seguido de King y otros tantos. Por supuesto, también hubo voces en contra. Quedémonos aquí. ¿No sería mejor esperar a ver qué nos dice la asociación? Ambas opiniones iban muy igualadas, hasta que le llegó el turno a Jinwoo y Yohei, los dos últimos votos. Lo siento, Yohei inclinó la cabeza hacia Jinwoo y votó por la retirada. 8 votos a favor de entrar, 8 a favor de volver. Un empate. Entonces, Song preguntó al dubitativo Jinwoo. ¿Tú qué dices, Sung? La decisión estaba en sus manos. Jinwoo, manoseando la piedra de nivel E que había conseguido, echó un vistazo a su alrededor. Yohei lo miraba sacudiendo la cabeza, parecía intranquila. A decir verdad, él mismo también lo estaba. En circunstancias normales, no hubiera asumido un riesgo así, pues le faltaba la habilidad y las agallas para hacerlo. Sin embargo, tenía una hermana a punto de entrar en la universidad, y nada de ahorros. Jinwoo tenía 24 años, y si no estaba estudiando ya, era porque no podía permitírselo. Tenía muy claro que no quería que su hermana pasara por ese mismo mal. Hasta el último céntimo era importante. Park no era el único que necesitaba una gran suma de dinero. Jinwoo levantó la mano de golpe. Yo voto que sí. Justo a su lado escuchó un leve suspiro. El pasadizo parecía no tener fin. Los cazadores más fuertes
Con Song a la cabeza avanzaban primero. Song había invocado una pequeña llama en la palma de la mano con lo que iba iluminando el camino. King, que caminaba junto a Song, le preguntó: ¿no nos estamos adentrando demasiado? Hay que tener en cuenta también el tiempo para salir. ¿Cuánto llevamos caminando? King echó un vistazo a su reloj de pulsera. ¿Unos 40 minutos? Respondió. La puerta se cierra por completo 1 hora después de acabar con el jefe, así que todavía tenemos 20 minutos de margen. Si en 20 minutos no encontramos al jefe, tendremos que retirarnos, ¿no? Sí. Song asintió en silencio y señaló con el pulgar por encima de su hombro. King, ponte detrás de mí, está oscuro. Sin apartar la mirada de la llama de Song, King sacó el teléfono y encendió la linterna. El camino ante ellos se inundó de luz. Song miró alternativamente a su llama y a la linterna del móvil, tras lo cual empezó a rebuscar en sus bolsillos sin mediar palabra. Jingwo, que había sido herido de gravedad, y Yohei, que no tenía habilidades de combate, cerraban la comitiva. Jingwo se rascó la coronilla. Oye, lo siento. ¿El qué? Que hayas tenido que venir por culpa de mi voto. Estoy bien, así que no le des más vueltas. Jingwo miró a Yohei de reojo. No parecía estar bien en absoluto. Tras ladear la cabeza y analizar cuidadosamente su expresión, volvió a preguntarle: ¿de verdad estás bien? Yohei se volvió de golpe hacia él. Por supuesto que no. ¿Has perdido la cabeza? Si antes te hubieran apuñalado un poco más a la izquierda, ahora tendrías un agujero en el corazón. ¿Y las heridas que tienes en las muñecas y muslos? A duras penas he conseguido curártelas. ¿Y ahora te lanzas a otra mazmorra como si nada? Encima, sin saber ni a dónde vamos. Tras escuchar esta retahíla atropellada, Jingwo se quedó blanco por un momento. Sin embargo, tenía que reconocer que la chica tenía razón en todo. Yohei era una sanadora excepcional de rango B, algo poco común en la asociación. Si no fuera por ella, Jingwo no podría vivir con normalidad, y mucho menos dedicarse a ser cazador. Pensándolo bien, le debo más de una, reflexionó. Cada vez que una puerta se abría, la asociación le encargaba a Yohei la tarea de sanar a los cazadores. Y prácticamente todas las veces que Jingwo participaba en una incursión, este terminaba sentado frente a ella. ¿Te duele? Aguanta un poco. Me resultas familiar. ¿No eres el de la otra vez? ¿Otra vez te han herido? Parece que nos vemos bastante. Te llamas Jingwo, ¿no? ¿Te encuentras bien? ¿Te has planteado que quizás esto no sea lo tuyo? ¿Aquí estás otra vez? A ver el brazo. No, ese no. En ese luego puedes ponerte una tirita en casa. Enséñame el hueso roto. Había llegado a un punto que, más que agradecido, Jingwo se sentía culpable. Al ver su semblante abatido, Yohei también se sintió mal por su arrebato y relajó el tono. ¿Lo sientes de verdad? Sí. Yohei, que estaba sumida en sus pensamientos, miró a Jingwo y levantó ligeramente la comisura de los labios. Si tanto lo sientes, ¿por qué no me invitas a comer un día? Esa sí que era una propuesta inesperada. Sorprendido, Jingwo se volvió hacia Yohei y se encontró con una sonrisa juguetona, como de adolescente. Adolescente. Lo cierto es que Yohei tenía poco más de 20 años. ¿Cumpliría 21 al año siguiente? Si en lugar de una melena larga, llevara el pelo algo más corto y fuera con el uniforme en vez de con la ropa que llevaba ahora, sería una estudiante de instituto tal cual. De imaginarse a Yohei como una estudiante de instituto, la cara comenzó a arderle. Como la respuesta de Jingwo se hacía esperar, Yohei hinchó los carrillos como los globos. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer conmigo o qué? Fue entonces, en ese momento, se escuchó un ruido en la cabecera del grupo. ¡Ahí está! ¡Es la guarida del jefe! Jingwo y Yohei miraron hacia adelante. Había una enorme puerta de piedra bloqueando el camino. Los cazadores rodearon la entrada y comenzaron a murmurar, expresando sus miedos. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una puerta al final de la cueva? ¿Alguna vez hemos visto una guarida como puerta? Estoy seguro de que esta es la primera vez. ¿No será peligroso? Dado que sus vidas estaban en juego, tenían que ser sumamente cuidadosos. Sin embargo, un exceso de prudencia también podía ser la manera de evitar hacer lo que tenían que hacer. Song juzgó que ese era el caso. ¿Es que queréis volver con las manos vacías después de haber llegado hasta aquí? Song apoyó las manos en la puerta. Haced lo que veáis. Yo voy a entrar aunque sea solo, si hace falta. Song era un cazador de rango C,
con 10 años de experiencia. De no haber sido por su avanzada edad, estaría en un gremio con los buenos, pues destreza no le faltaba. Al oírlo hablar con esa confianza, los demás cazadores se fueron relajando poco a poco. Visto así... En el grupo surgieron varias voces que comentaban los rumores sobre las mazmorras dobles. Dicen que en las mazmorras dobles se encuentran los tesoros más espléndidos. He oído que un gremio no muy grande dio con una mazmorra doble y de golpe se convirtió en un gremio bastante considerable. Los monstruos del interior de una mazmorra son todos del mismo nivel, independientemente de donde estén, así que no debería de ser tan difícil. ¿Y si los rumores eran ciertos y detrás de esa puerta les esperaba un magnífico tesoro custodiado por monstruos de nivel E o D, como mucho? No pienso dejar que el prejubilado se lleve todo el tesoro él solo. Está claro. La clínica de cuidados posparto, la matrícula de la academia de mi hijo mayor, el alquiler, que me lo van a subir dentro de poco. Los cazadores estaban de acuerdo. Jinguo también lo iba viendo más claro. No puedo volver a casa con una piedra de nivel E, sin más. Necesito al menos una de nivel D, o bueno, al menos otra de nivel E. Quizás ni siquiera fuese necesario pelear contra ningún monstruo. Si apareciera un tesoro... Era costumbre que los tesoros o los objetos raros que aparecían en una mazmorra se repartieran equitativamente entre todos los participantes de la incursión. Ese método era distinto al que se seguía durante la caza, donde cada uno se llevaba las piedras mágicas que había obtenido de su propia pelea. Si hoy nos hacemos con un buen pellizco, eso nos solucionaría mucho de ahora en adelante, dijo Jinguo, tras lo cual tragó saliva. Tras verlo tan determinado, Yohei preguntó: ¿Así que esa era la cara de alguien que es un cazador por afición? Jinguo se encogió de hombros. ¿Quién se juega la vida en el trabajo hoy en día? Claro, que si es un pasatiempo, la cosa cambia. ¿Eh? Mientras la perplejidad se dibujaba en el rostro de Yohei, Son comenzó a empujar la puerta pesada, que se abrió con un sonoro crujido. Había podido empujarla con facilidad, como si tuviera algún tipo de mecanismo interno. Cuando estuvo abierta del todo, dejó entrever el amplio interior. Los cazadores se apelotonaron para entrar. ¡Nosotros también vamos! Con miedo de quedarse atrás, Jinguo arrojó a Yohei de la mano y avanzó. ¡Ah! Yohei se sonrojó ligeramente mientras lo seguía. En cuanto los cazadores entraron, varias llamas combustionaron al unísono en las antorchas de la pared, con lo que el interior quedó iluminado. ¿Qué? ¿Se han encendido las antorchas? Nunca había visto una mazmorra así. ¿Tiene algo distinto? Los cazadores miraron a su alrededor. El interior era como de templo antiguo, un templo oculto bajo tierra, sombrío y deslúcido. El musgo crecía aquí y allá en el suelo, las paredes y el techo. A algunos cazadores les recorrió un escalofrío. ¿No os parece un poco lúgubre este sitio? ¿No tenéis la sensación de que nos observan? 3 o 4 de los cazadores más fuertes se adelantaron más, dejando a los temerosos atrás. ¡Shh! No seáis cenizos. Acabemos pronto con esto y marchémonos. El interior, una amplia sala con una cúpula, era descomunal, como varias veces el Estadio Olímpico de Seúl. No, incluso junto a varios estadios, aquella sala seguiría siendo más grande. Sin embargo, la sensación era de estrechez, y el motivo estaba claro. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Dime que ese no es el jefe! Al fondo del todo había, sentado en una silla de su mismo tamaño, algo de unas dimensiones que escapaban a toda lógica. Era una estatua gigantesca de algún tipo de deidad. ¡Dios mío! ¡Wow! Las exclamaciones escaparon de la boca de algunos cazadores. La primera imagen que le vino a Jinguo a la cabeza fue la de la Estatua de la Libertad. Si la Estatua de la Libertad se sentara en una silla, ¿sería más o menos del tamaño que tenían delante? Aunque la Estatua de la Libertad tenía apariencia de mujer y la estatua sedente que tenían ante sus ojos era un hombre. No, sería incluso más grande. Los cazadores tragaron saliva a los pies de la estatua. La preocupación se reflejaba en sus caras. ¿Y si ese coloso era el jefe? Sin embargo, para alivio de todos, la estatua no se movió.
Incluso Song dejó escapar un suspiro de alivio. Vamos, separémonos. Los cazadores, algo más relajados, se dividieron y comenzaron a explorar los alrededores. Por aquí no hay nada que parezca un monstruo, ¿verdad? Yo diría que aquí no hay ninguna mosca. Comparado con las dimensiones espectaculares del lugar, la estructura del interior era bastante sencilla. De la pared colgaban innumerables antorchas encendidas. Justo delante había una hilera de estatuas un poco más altas que un ser humano normal. ¡Qué bonitas! Parecen obras de arte. Cada una de las estatuas sostenía algo distinto. Algunos tenían un arma, otros un libro o un instrumento, otras llevaban antorchas. Las palabras de King se vieron interrumpidas por Song. Los guardias de un templo. Song notó algo bajo su pie. ¿No es esto algún tipo de símbolo mágico? En el centro del templo se encontraba un símbolo que Song nunca había visto antes. Fue entonces. «Oye, Song, aquí hay algo escrito. Ven a echar un vistazo». Uno de los cazadores había descubierto una estatua distinta a las demás y llamó a Song. Este se levantó del suelo, donde estaba examinando el símbolo mágico. Otros cazadores se congregaron alrededor de la estatua a la que Song se dirigía. La estatua en cuestión tenía alas y sostenía una estela de piedra. La atención de los cazadores se centraba en la inscripción que tenía grabada. Song echó un vistazo a la inscripción y murmuró: «Es alfabeto rúnico». El alfabeto rúnico, un tipo de escritura que no se encontraba en ninguna parte del mundo salvo en las mazmorras y que solo podía ser descifrado por cazadores versados en las artes mágicas. Los mandamientos de Cartenón. Song leyó la primera frase. Jinguo escuchaba con cara de preocupación las palabras que Song estaba leyendo, hasta que alguien lo agarró del brazo. Al volverse, vio a Yonghe, completamente pálida. Jinguo, sorprendido, le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?» «Allí». Jinguo siguió con la mirada a donde apuntaba el dedo de Yonghe. Estaba señalando directamente a la cara de la estatua gigante. Jinguo no vio ninguna diferencia. La estatua estaba exactamente igual que antes, así que se volvió de nuevo hacia ella. Yonghe aclaró, entre tartamudeos: «Los ojos... ha movido los ojos hacia nosotros». «¿Qué?». Por más que observara, Jinguo no veía ningún cambio en la estatua. «Anda ya, habrán sido imaginaciones tuyas, ¿no?». Sin embargo, Yonghe ya no podía oírlo. Se agachó y se ocultó entre los brazos de Jinguo mientras temblaba sin cesar. Un momento. De repente, Jinguo también sintió una energía siniestra, una calma perturbadora. El sonido. Ni siquiera se escuchaba el crepitar de las antorchas. Primero, la voz de Song leyendo la inscripción no se detenía. «Venerarás a tu Dios». Segundo, «alabarás a tu Dios». Tercero, «demostrarás tu fe. Aquellos que incumplan estos mandamientos jamás saldrán de aquí con vida». Entonces sucedió. ¡Bam! Todos se sobresaltaron ante el súbito sonido que había estallado. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso?». La primera persona en notar que algo iba mal fue Jinguo. Estaba tan atento que pudo identificar inmediatamente de dónde provenía el sonido. «¡La puerta! ¡Se ha cerrado!», gritó. Todos se volvieron a mirar hacia la puerta, que ahora estaba completamente cerrada. «¡Joder! ¡No aguanto más!». El primer cazador, que se había opuesto a continuar con la exploración, se dirigió hacia la puerta a grandes zancadas, blasfemando sin parar. «¡Yo me largo! ¡Os podéis comer al jefe y sus tesoros con patatas!». Le dirigió a Song una mirada fulminante y agarró con fuerza el pomo de la puerta. En ese momento, los ojos de Song se abrieron como platos. «¡No!». «¡Yash!». La cabeza del cazador que sostenía el pomo de la puerta había desaparecido. La figura decapitada cayó sin fuerza, inerte. ¡Ah! ¡Ah! Los alaridos de los cazadores resonaron en toda la sala. La estatua, que había destrozado la cabeza de una persona con una maza de acero, regresó a su lugar frente a la puerta como si nada hubiera pasado, completamente cubierta de sangre. ¡Se ha movido! ¿Eso quiere decir que las demás también pueden moverse? ¿Qué? ¿Vamos a tener que pelear contra esas cosas? ¡Pero ni siquiera la he visto mover la maza! Pero Jinguo lo sabía. Aquel solo era el principio de la tragedia. Yonghe lo acababa de decir. Los ojos. Han movido los ojos hacia nosotros. Si eso era cierto, un escalofrío le recorrió la espalda. Jinguo obligó a girar su rígido cuello hacia atrás.
La estatua del dios estaba mirándolo fijamente. Por ahora, el pergamino se enrolla, pero aún quedan runas por descifrar. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras y maravillas. Recuerda, donde hay una historia, hay un nuevo portal esperando abrirse. Hasta el próximo conjuro, en el susurro de la hechicera.